medio de las discusiones, tramitaciones, acuerdos, desacuerdos de una modificación al sistema político imperante en nuestro país, es que el diputado Enrique Lee de alguna manera emplazó al gobierno para garantizar la elección de las primeras mayorías, es decir, que el que obtenga más votos salga electo en algún cargo de representación popular. Vamos a hablar de esta iniciativa que está patrocinando el diputado por la región de Arica y Parinacota, Enrique Lee, con quien nos comunicamos de inmediato. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días, Gabriela. Gracias por esta invitación. Diputado, ya hace algún tiempo incluso el presidente Boric habló de ello en la cuenta pública, está buscando realizar algún tipo de modificación o reforma al sistema político imperante. A lo que tenemos hoy por hoy, recordemos que esto vino a cambiar el anterior sistema que teníamos, que era un sistema binominal, y eso permitió que distintas fuerzas políticas pudiesen ingresar al Congreso. Ahora lo que se critica es la real representatividad de estos sectores, los porcentajes de votación que están presentes en el Congreso y yo, antes de entrar en el detalle, diputado, de lo que usted está proponiendo, me gustaría saber su opinión sobre lo que tenemos actualmente como sistema político. Bueno, yo no tengo ninguna duda que necesitamos fortalecer el sistema político, pero con un propósito, y el propósito es fortalecer la democracia. En ese sentido estoy de acuerdo. El camino elegido, que básicamente se ha desviado desde mi punto de vista hacia un fortalecimiento de los partidos políticos, que no es necesariamente lo mismo. Creo que ese desvío ha sido equivocado y yo llamo al gobierno a retomar un rumbo correcto. Y ese rumbo correcto, diputado, ¿por dónde cree usted que iría ese camino? ¿Cuál cree usted que debe ser el rumbo para que el sistema político que tengamos en nuestro país sea realmente representativo y que pueda también identificar a quienes votan por sus candidatos y que están, por ejemplo, acá en el Congreso? Bueno, básicamente las personas le han hecho un desprecio a la política y a su manifestación máxima, que son las elecciones, básicamente porque no se sienten representadas. La pregunta es por qué la gente deja de ir a votar. La gente deja de ir a votar porque no se siente representada, porque cree que sus representantes políticos, sobre todo los que están ubicados en el Congreso y otros cargos de elección popular como alcaldes y gobernadores, no los representan del todo. Y en ese sentido se preguntan, ¿para qué participar de un proceso electoral como, por ejemplo, dicen, yo voté por un candidato? Ese candidato sacó gran cantidad de votos, fue incluso la primera o segunda mayoría de votos y no está electo. Eso provoca obviamente una desmotivación para seguir participando del sistema porque finalmente el ciudadano piensa, y con justa razón, de que todo esto se acuerda entre cuatro paredes, que hay mucha triquiñuela de por medio, muchas veces no entiende por qué en este Congreso Nacional, en esta Cámara de Diputados, tenemos colegas electos con menos de 5.000 votos. Y eso no es culpa de los colegas, evidentemente, y pueden ser a lo mejor muy buenos diputados. El tema es que no representan a un número importante de personas. Son varios los casos en donde tenemos diputados electos con menos de 5.000 votos, diputados que son arrastrados por otros compañeros de lista. Tenemos también casos de candidatos que tienen las primeras, segundas, terceras mayorías y no... finalmente no resultan electos. Y sobre eso es lo que tenemos que trabajar y mejorar. Hoy día, en cambio, las fuerzas políticas están concentradas en un solo objetivo, y a mí me parece incluso hasta vergonzoso, que es cómo fortalecen sus propias organizaciones políticas, cómo fortalecen sus propios partidos políticos. Yo creo que aquí están colocando por encima de los intereses generales, del bien común, de realmente fortalecer el sistema político, más bien un interés mezquino que es fortalecer sus propias organizaciones, que son en el fondo los partidos políticos, tanto de izquierda como de derecha, esto es transversal. Sí, diputado, usted se refiere, ¿no?, a esta especie de acuerdo que se estaría gestionando en el Senado para reformar el sistema político y donde aquí, diputado, y usted me corregirá, serían los independientes y los partidos políticos pequeños los que estarían en desmedro de lo que ocurre con los grandes partidos políticos en caso de que este acuerdo pudiese perdurar. Puede ser que sean perjudicados los independientes y los partidos políticos pequeños. Sin embargo, cuando presento este proyecto no lo hago en defensa ni de los independientes ni de los partidos pequeños, lo hago en defensa de la representatividad de toda la gente, porque finalmente yo tampoco estoy de acuerdo con con fortalecer los independientes. Yo más bien estoy por el camino de fortalecer organizaciones políticas, los propios partidos políticos, pero
desde el genuino interés, desde el genuino propósito de que estos partidos realmente resulten representativos. No lo digo yo desde una opinión personal, sino lo digo en base a estudios, encuestas serios, hechos a lo largo del tiempo, en donde los partidos políticos tienen un 2, un 3% de confiabilidad, un 3% de representatividad. Entonces la pregunta es, ¿cómo estas organizaciones con tan poca representatividad, con tan poca confiabilidad, se sienten tan arrogantes para poder idear un modelo del que la ciudadanía no está participando? No nos olvidemos y no perdamos de vista que fueron los partidos políticos los que idearon, modelaron y ejecutaron dos procesos de nueva constitución que fueron un fracaso. Y finalmente lo que ofertaron a la población no era lo que la población quería, ni de un signo ni de otro signo. Entonces, yo más bien llamo al orden, por decirlo de una forma y de forma obviamente respetuosa, a analizar por qué la gente hoy día no se siente representada, por qué se siente alejada, por qué tuvimos que llegar al extremo de obligar a la gente a ir a votar, un voto obligatorio, que evidentemente yo estoy de acuerdo porque la gente tiene que hacerse parte de los procesos eleccionarios. Pero a mí me gustaría mucho más que se hiciera parte porque se sintiese realmente llamada a elegir a sus representantes y no ir simplemente por obligación, votar y después darse cuenta que las primeras mayorías no son electas. Tenemos varios casos. Tenemos casos en el caso del Parlamento, primeras mayorías que no resultaron con el cargo y resultaron electas las segundas y terceras mayorías porque finalmente los sistemas electorales de lista suman y vencen finalmente a quien la gente quería que la representase. Además, esto, Gabriela, no es nuevo. Yo acá no se está inventando nada nuevo. Hay países, como por ejemplo el caso de Brasil, en donde los senadores son electos por primera mayoría. Si hay un cargo, entonces el que es primera mayoría resulta electo. Si hay dos cargos disponibles, el primero y el segundo resultan electos. Si hay tres cargos disponibles, el primero, el segundo y el tercero resultan electos. Y entonces evitamos estas reuniones entre cuatro paredes, estas transacas, como digo yo, en que finalmente se buscan algoritmos o fórmulas que van más allá de que tú tuviste mayor número de votos, tú resultaste electo, sino más bien a una sumatoria que no siempre corresponde además a una misma visión de sociedad. Hay mucha gente, y gente que me está escuchando lo podrá recordar, en que se presentan listas en donde un ciudadano está dispuesto a votar por un candidato de esa lista, pero dentro de esa misma lista hay algún otro candidato de que ese ciudadano no votaría de ninguna manera por él. Mm. Y sin embargo, resulta que el voto del ciudadano para su candidato finalmente resulta sumado al candidato de que él no quería que no quería elegir. Entonces, para poder zanjar este tema, vayámonos por lo simple, vayámonos por el sentido común, lo que resulta sensato, que la gente vote y finalmente los que resulten primeras mayorías salgan electos. Y tengo otro dato objetivo. Fíjate que en la elección de alcaldes, en donde efectivamente sale electo el que tiene las primeras Sí. mayorías, el porcentaje de votos nulos llegó al 10%, que igual es histórico. Históricamente los votos nulos eran 1 o 2%. Bueno, en este caso 10% de gente no quiso ni siquiera participar en la elección de alcalde, que se elige en forma directa por primera mayoría. Sin embargo, cuando vamos a analizar las votaciones de cores y de concejales que se eligen por este sistema de listas, la votación nula superó el 20%. ¿Qué dice eso? Que la gente cuando se enfrenta a votaciones de listas no quiere participar porque sabe que detrás de eso hay mucho acuerdo del cual la gente no participa, participan más bien los partidos políticos y entonces un llamado serio a la cordura, más allá de buscar afanosamente el fortalecimiento de partidos políticos que no cuentan con la confiabilidad en la población, es entregarle a la gente lo que es básico en la democracia, que las mayorías finalmente elijan los cargos públicos. Diputado Lee, suena tan de perogrullo, ¿no? Como tan simple pensar que en una elección de representación popular finalmente salgan electos los que obtienen, en su caso, por ejemplo, en el Distrito 1 en Arica, las tres primeras mayorías. Claramente, quizás un determinado candidato va a representar a un determinado sector, pero sería lo más lógico, ¿no? Uno piensa que las tres primeras mayorías fuesen las que llegasen a representar a los vecinos que están optando por un candidato u otro. ¿Por qué cree usted que ese sistema no se ha implementado dentro de lo que fue la anterior reforma al sistema político cuando salimos del binominal y llegamos a esta fórmula?
porque siempre las reformas a los sistemas políticos electorales se han hecho con un interés, que no es el de fortalecer realmente la democracia, que no es de fortalecer la representatividad. El 2015, en esta conocida reforma también electoral en donde se hizo el voto voluntario, además aumentó el número de diputados de 120 a 155, el interés claramente fue permitir la entrada de un sector político que no estaba siendo representado, que era el sector del Frente Amplio. Finalmente eso se consiguió. Y yo no estoy en contra del Frente Amplio, estoy en contra en la forma en que se incorpora al Congreso Nacional, básicamente con una vestimenta a su medida, un traje a su medida. Y eso es lo que a la gente le molesta finalmente. Diputado, quiero aprovechar el tiempo para preguntarle también sobre cómo cree usted que esto podría afectar quizás en las próximas elecciones. Lo ve muy apresurado, es un tema a futuro, es una reforma que tiene que ser a largo plazo. Bueno, usted sabe que en el Congreso Nacional las voluntades dependen de muchas cosas. Si quisiéramos, evidentemente que esta visión, este proyecto, esta solicitud podría salir aprobada antes de la próxima elección, si existiese la voluntad política. Yo dudo que exista. Entonces, por lo mismo, más que un proyecto de ley de reforma, es un proyecto de resolución. ¿Qué significa eso? Que lo vamos a exponer en la Cámara de Diputados seguramente en el mes de marzo y las distintas fuerzas políticas tendrán la oportunidad de votarlo y al votarlo vamos todos a conocer, todo Chile, todos los ciudadanos, cuál es realmente la voluntad de cada sector político. Yo espero que al menos dejemos instalada la voluntad de que en un futuro no muy lejano nuestro sistema democrático sea realmente democrático y donde el que tenga más votos resulte finalmente electo en el cargo. Muy bien, pues, diputado Liz, le queremos agradecer por compartir este tema junto a nosotros, precisamente ahora en que se está hablando de ciertos acuerdos para reformar el sistema político. Es bueno también que otras opiniones entren ahí en la discusión y puedan aportar también en lo que puede pensar la ciudadanía de lo que quiere en la representación popular, ¿no? Sí, Gabriela, mira, resulta a veces muy simple de explicar, pero la primera pregunta es, ¿pero cómo? O sea, ¿que ¿usted presenta este proyecto porque acaso las mayorías no son electas? Sí, efectivamente, las mayorías no son electas, solamente en una región tan pequeña como Arica y Parinacota, con menos de 300.000 habitantes, el 2017 la primera mayoría senatorial no resultó electa, luego en la elección del 2021 el que fue tercero en mayoría no ocupó el tercer cargo para diputado, tenemos diputados de nuestra región electos con menos de 5.000 votos, y así suma y sigue. Tenemos un solo partido que es más bien pequeño a nivel nacional que en la región tiene dos diputados y por eso es que yo llamo a no hacer el análisis uno a uno, sino estos son solamente a modo ejemplar. Yo llamo a los partidos políticos a tener una mirada más de futuro y más de bien común, de bienestar general, más que estar preocupados de que porque su partido está disminuyendo los números de representantes dentro del Congreso. Y siempre pido que no saquemos de vista lo que hicieron los partidos al ofertar a todo Chile dos sistemas de nueva constitución que fueron carísimos, que fueron largos, que nos expusieron a un riesgo, que disminuyó la inversión y que finalmente la población dijo, ¿sabe qué? No es lo que nosotros queríamos, no es lo que nosotros deseábamos y sin embargo nos empujaron a eso. Simplemente llamo a los partidos a tener generosidad, inteligencia colectiva y escuchar a la población. Cuando uno va a la feria, cuando uno conversa con la gente en la calle, en el centro, lo que la gente quiere finalmente es, ya que nos están obligando a ir a votar, yo perfecto, yo voto, pero lo mínimo que le pido al sistema y a ustedes los políticos es que si yo voto por un candidato y ese candidato tiene mayoría, ese candidato sea electo y ningún otro más que no sea el que yo elegí. Muy bien, pues, diputado Liz, le agradecemos enormemente por conversar de este tema junto a nosotros y estaremos súper atentos también a la tramitación de esta iniciativa. Que esté muy bien. Igualmente, muchas gracias, Gabriela. Gracias. Conversábamos entonces con el diputado Enrique Elí, que representa la región de Arica y Parinacota, sobre esta reforma al sistema político y esta posibilidad de que los candidatos que obtengan mayor cantidad de votos, pues bien, sean los elegidos.